Bienvenido, doctor Ríos. Muy buenas noches, señores. Pablo, un placer conversar con usted y con sus panelistas. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿revisó el material? Sí, bueno, lo hemos revisado muy atentamente y nos ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas en relación a lo que entraña el uso del Internet y los peligros que entrañan, ¿no? ¿Qué puede concluir sobre eso? ¿Qué pasó acá? Bueno, mire, yo creo que no es un fenómeno aislado. Esto es algo que apreciamos a nivel global en los últimos 15 años, ¿no? Que es, digamos, el tiempo en el que el Internet ha llegado a ser parte importante de la vida de las personas que vivimos en este mundo del siglo XXI, ¿no? Yo creo que las reflexiones que quisiera hacer con usted no solamente tienen que ceñirse estrictamente al caso concreto de ese ciudadano argentino, sino a todo lo que un poco vivimos en relación a lo que es el tipo de información que circula en Internet, el tipo de, vamos a llamarlo así, tendencias, ¿no?, que generalmente están difundiéndose a través de este medio, y cómo esto va de alguna manera calando y formando, ¿no?, una opinión pública, o sea, un sentido común, una subjetividad que obviamente, como dice usted, puede tener graves riesgos, graves consecuencias, no solamente por el tema anecdótico que haya podido generar, como dice usted, indignación el que una persona haya podido usar este medio para tratar de difundir una noticia aparentemente pues sensacional y para luego, como dice usted bien, ¿no?, decir todo esto fue una broma y era probablemente para matarme de risa, y mostrar su indignación obviamente por el trastorno que le había producido en su vida el reclamo de la gente. Yo creo que más allá de eso está el tema de fondo, que es qué hacemos para lidiar y para de alguna manera poner un orden al tipo de información que circula libremente por la red, ¿no? O sea, qué papel nos cumplen nosotros los profesionales, en este caso psicólogos, comunicadoras sociales, difundir a la población en general acerca de qué implica procesar esa información que circula cotidianamente por la red, ¿no? O sea, esta información que difunde este ciudadano no es la única, ¿no? O sea, eso es un tema de ficción, vamos a llamarlo así, pero si hablamos de otros temas que tienen mucho más relevancia en nuestra vida común, como por ejemplo temas políticos, temas sociales, temas de la vida cotidiana que generan tendencias de opinión, incluso movimientos de gente, obviamente uno puede llevarlo a pensar en hasta qué punto la subjetividad del ser humano, o sea, eso que nos distingue como seres únicos, como seres libres para tomar decisiones, puede estar en este momento gravemente en peligro en la medida en que hay una gran cantidad de información que impacta en esas mentes y que moldea pensamientos, sentimientos, acciones, y que esto obviamente en el mundo de hoy tal vez la capacidad crítica de la gente está tan disminuida que su capacidad para distinguir lo real de lo fantástico cada vez se vuelve una línea cada vez más y más delgada, ¿no? Mucho más difícil de imitar. Ahí hay que decir de lo fantástico entre comillas, porque hoy por hoy con el gran acceso que no lo teníamos antes a información de todo tipo, nos permite un poco más tener un bagaje mayor que el que podíamos haber estudiado en el colegio o el que podíamos haber estudiado en la universidad o un instituto. Ahora hay que ver también calidades de información y qué tanto pasa en el rigor científico. Ahora, ciertamente en el caso concreto del que estamos viendo, él dice al principio, convoca, como decíamos un momento, a científicos, ¿no?, a la prensa, ayúdenme, ¿no? O sea, como que el tema fuera de verdad. Ahora, no dice en ningún momento, ok, al comienzo, porque podía haberlo dicho, es perfectamente válido, diga, joder, este es un entretenimiento, este es un show, si quieres participar en él, ok, dale. Perfecto, o sea, eso es completamente válido, es como ir a ver una película, ¿no? Tú sabes que es una película y pues no te vas a quejar ni ponerte a parar en medio del cine y decir, oiga, esto es una farsa, estos son actores. Sería un ridículo hacer eso, ¿no? Obviamente, porque sabes que estás yendo a ver una película que va a empezar y va a terminar y fin, se acabó. Pero en este caso, hacerlo abiertamente y hacerlo encima con fallas, lo han hecho mal, por eso es que se dieron cuenta, y luego quejarte, ¿no? Y luego te quejas y dices, los voy a denunciar porque me malograron el show prácticamente, ¿no? Hay mucha gente que hace esto
por hacerse notar. Hay un ego, el ego del ser humano es colosal. Hay casos en China especialmente y en Japón que les encanta, por ejemplo, a chicas dejar prendida la cámara y todo el día, las 24 horas, el webcam, y transmitir en vivo, para que la gente diga, ay, mira, le pasó algo, se murió, ¿qué pasó? Que no sé qué, trajo comida, no eso, y tener a la gente ahí un poco al tanto, y de esa manera pues generar grandes réditos económicos, pero todo a partir de la curiosidad de la persona, ¿no? Hola. Así es. Y aquí viene la responsabilidad también de los famosos influencers, ¿no? Porque ese sujeto había pasado medio desapercibido hasta que un influencer como Dross, que tiene millones de seguidores, especialmente en Iberoamérica, agarra y comenta esto, hace un video sobre esto, y a partir de ahí es que el flujo, digamos, ya fuerte de gente entra al canal de este hombre de Twitter a poder ver qué es lo que estaba pasando aquí. Así es. Mire, lo que dice usted es muy interesante. Yo quisiera desglosarlo en dos partes, ¿no? En primer lugar, como dice usted, el tema de que tenemos ahora acceso a información puede favorecer enormemente las potencialidades del ser humano, ¿no? Yo digo que posiblemente este sea uno de los mejores momentos del hombre en el sentido de su facilidad para acceder a información. O sea, realmente estamos en un momento de la historia de la humanidad en la cual todas las potencialidades humanas más valiosas, el desarrollo de nuestra inteligencia, la capacidad para que el conocimiento se comparta con una enorme cantidad de gente, posiblemente esto no tiene parangón en la historia, ¿no? Y está fomentando ya obviamente un cambio muy significativo en muchísimas áreas de la sociedad para bien. O sea, eso también hay que señalarlo efectivamente, ¿no? Sin embargo, este tema nos trae el lado negativo de lo que implica el tener acceso a todo este cúmulo de información, ¿no? Y en la cual, como dice usted, hay varios elementos en juego. Por ejemplo, que usted señala, del que las personas cuando comparten una información, ¿no? No ponen de relieve el que es su opinión o que tienen una intencionalidad puntual, explícita, ¿no?, para el cual lo están haciendo, sino que fundamentalmente lo hacen con un afán de sensacionalismo y en el cual la opinión se pone como la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema que actualmente podemos apreciar como el más álgido en el uso del Internet y puntualmente en el uso de información que luego genera tendencias, ¿no? O sea, movimientos sociales, que moldea la opinión pública. Entonces, yo creo que efectivamente repito, es una cosa que no solamente debe tenerse como un mero hecho anecdótico para enfatizar cómo una persona puede haber usado de esta manera tan perversa la red y la capacidad de algunos influencers, sino que pone de relieve cómo la gente, en su afán de protagonismo, que es algo que de alguna manera también el Internet ha promovido que muchísima gente tenga acceso a un público muy grande, a que cada uno de nosotros podamos abrir un canal, por ejemplo, en una red como el YouTube, y emitir opiniones que pueden ser compartidas por una enorme cantidad de gente, pero que obviamente no, es eso, es una opinión, pero que lamentablemente conforme estamos pues en la era de la imagen, ¿no? Y las imágenes, como usted entenderá, así como pueden favorecer muchísimo la comunicación, pueden distorsionarla también terriblemente, ¿no? O sea, pueden hacernos ver una realidad, entre comillas, una realidad prefabricada, una realidad que realmente no es una realidad, sino que está respondiendo únicamente a los intereses de aquellas personas que desean manipular una información en un sentido muy particular. Y repito, no es algo que solamente podemos restringirlo a este tipo de hechos, sino a muchos otros que tienen incluso mucho más relevancia para el tema de la vida en sociedad, ¿no? Repito, me pongo a pensar en estos problemas, en estos casos que usted y yo hemos estado comentando en estas últimas semanas, ¿no?, que surgen a partir de justamente ese tipo de publicaciones, gente que hace publicaciones en las redes y que de alguna manera genera opiniones y que incluso, ¿no?, puede generar cambios en las políticas y que, a diferencia de lo que la gente cree, lejos de a veces promover el hecho de que algunos valores se afiancen, como por ejemplo la no violencia o la equidad de género, pueden estar escondiendo otro tipo de intereses que no necesariamente van a favorecer a la población, ¿no? Correcto. Ahora, obviamente que cada quien puede
hacer el show, digamos, si estamos hablando de adultos, que quieren internet, ¿no? Si como yo decía, no quieren hacer un creepypasta, una historia compartida con los demás, me parece fenómeno, perfecto, ¿no? Es como ir a ver una película o una obra de teatro, está bien, ¿no? O sea, es arte, pero hacerla pasar como verdad para de esa manera llamar la atención, eso es lo que me parece cuestionable. Así es, así es. Pero como lo repito, yo creo que no es un fenómeno exclusivo, sino que es algo que de alguna manera forma parte de lo que vemos a través del Internet. El Internet, si bien es cierto, es una fuente inagotable de información, donde uno puede, digamos, tener información de diferentes fuentes y por tanto contrastarla, ¿no? Lamentablemente también puede prestarse a este tipo de manipulación. Ahora, ¿no? A este tipo de manipulación y este tipo de ejercicio perverso también de, como dice usted, la información, ¿no? Y eso es lo que se ve. Yo particularmente creo que ese es el punto más importante que puede rescatarse don Álvaro, de este caso, ¿no? Sí, don Álvaro, ¿dónde usted, porque ha tenido oportunidad, claro, ya no de ver el canal de Twitter, porque ya lo cerró este hombre, lo borraron. Pero, no, lo cerró él mismo. Pero el punto acá es que este otro youtuber sí lo muestra de principio a fin. ¿Dónde cree usted, si usted no hubiera tenido ocasión de verlo, que comenzó, dónde detectaría usted la mentira? Porque hay que ver también el tema de manera amplia. Podría haber sido verdad, no significa que porque la ciencia todavía no lo haya estudiado, podría ser que de verdad el hombre está diciendo eso y joder, necesita ayuda. No, porque eso es lo que decía, ayúdeme, ¿no? Lo dice a cada rato y se nota una necesidad también, una dependencia para con el público. Y obvio, este hombre ha llegado a recolectar cerca de 50,000 seguidores en solamente 2 meses. No es poca cosa de casi todo el planeta. Que obviamente genera un rédito económico, ¿no? Si usted, claro, pero y de poder, obviamente. Así es. ¿En qué momento usted hubiera o detectó cronológicamente que esto era falso? Mire, yo creo que lo más importante es la disposición de una persona que expone, en este caso, una opinión, una forma de ver las cosas, o en este caso, puntualmente, lo que él describía era algo así, como dice usted, ¿no? Algo que le estaba pasando realmente, en su capacidad para poder discutir, ¿no? El tema, contrastar opinión. Creo que ahí uno podría observar la primera gran deficiencia, digámoslo así, de su planteamiento, ¿no? Recordemos, si vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia progresa en la medida en que las teorías tienen oportunidad de contrastarse y de responder de manera racional a las críticas. Entonces yo creo que eso es lo más importante cuando queremos analizar, o cuando usted me pregunta cómo ha podido, desde qué punto se podía detectar que esto era una mentira. Bueno, yo creo que es algo que la historia de la humanidad, la historia de cómo ha ido construyéndose el conocimiento científico de la humanidad es la respuesta. O sea, en la posibilidad para contrastar y discutir estos resultados y de responder las críticas, ¿no? Y de abonar pruebas que ayuden a que esta realidad que él está describiendo pues efectivamente puede ser reconocida por las demás personas, ¿no? Y es lo que regularmente pasa, diré, no solamente en este punto, sino en todo lo que yo le estaba señalando hace un momento. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en el Internet, cuando se quiere hacer viral, como se dice ahora, una noticia, ¿no? La incapacidad de las personas que publican esto para, por ejemplo, responder alturadamente críticas que se hacen, ¿no? O cuestionamientos que se le pueden hacer a esa realidad, a esa verdad, entre comillas, que esa persona esté tratando de exponer. Yo creo que ahí está el primer gran punto flaco que debe hacernos pensar en que eso puede no necesariamente ser la verdad, sino solamente posiblemente la opinión de una persona en el mejor de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, o en el peor de los casos una burda manipulación de las conciencias de la gente, ¿no? Y hay que decir que no ha actuado solo, ha actuado en equipo. Ha actuado con la concurrencia de algunas amistades, también con cuentas de Twitter, que decían, sí, es verdad, ¿no? Y cada vez que yo entro a ver que supuestamente eran personas del mundo real, ¿no? Se me cuelga la máquina, o se mueve de esta manera, o me pasan también cosas raras, ¿no? Cada vez que yo veo tu canal, oye, ¿qué me has hecho a mí? También me has contagiado, ¿no? Entonces como que el resto dice, oye, debe ser cierto, ¿no? Así es,
Así es el efecto de masa, como es un fenómeno psicológico muy conocido, ¿no? Esto se llama, es un experimento que se hizo hace muchos años, permítame comentarlo brevemente, ¿no? Sí, claro. En el que se hacía pasar a una persona y que básicamente lo que se hacía era presentarle un conjunto de estímulos. Como la gran mayoría de gente que acompañaba a esa persona decía que lo que se veía era una cosa diferente, la persona tendía incluso a dudar de su propia percepción. ¿Y por qué? Porque no quería estar en contra de la opinión mayoritaria de los demás. Y yo creo que eso es lo que pasa con ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, la gente empieza, como quien dice, en función a esa presión inconsciente, vamos a llamarlo así, que la masa empieza a ejercer, empezamos a darle más valor a eso que ellos dicen que a lo que nosotros realmente percibimos. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso creo que, por ejemplo, puede ser otro tema muy importante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre hoy con las famosas iglesias evangélicas como esta del Aposento Alto, ¿no? Por ejemplo. Donde agarran y uno va y obviamente ve que es nuevo, inmediatamente se te acerca gente y dice, sí, yo tenía cáncer y me curé, tenía SIDA y me curé, o conozco a tal persona que tenía un negocio, se le está viendo la quiebra, vino acá, dio el diezmo y ahora es millonario, ¿no? Casos de éxito, ¿no? Como para poder levantar el tema y darle cierta credibilidad. Obviamente quien lo dice no es el líder, tiene que ser, digamos, los peones, los de abajo, para levantar al líder. Es parte de una de las estrategias que también Green comenta en el libro Las 48 leyes del poder. Caramba. Muchísimas gracias, señor. Y yo creo que, disculpe, solamente para acotar algo, no solamente es en ese punto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi práctica clínica, puedo ver cómo muchas personas empiezan a distorsionar sus propias experiencias en función a lo que ven en Internet, a cambiar hábitos de vida, por, entre comillas, hábitos saludables, solamente por lo que el influencer o el youtuber de moda está diciendo, sin ninguna intención de contrastar científicamente, técnicamente, médicamente, ese tipo de recomendaciones. Yo creo que ese es un tema que, repito, ¿no? O sea, nos llama a reflexionar sobre cuán importante es que las personas adquieran conciencia que la información que en Internet existe es muy valiosa, pero es una fuente que debe ser discernida, ¿no? Por nuestra conciencia y nuestro espíritu crítico, porque sin ello se puede convertir en un gran peligro. Perfecto. Señor Álvaro Ríos, muchísimas gracias por su siempre valiosa participación. Lo pueden encontrar en... Un placer de conversar con usted, señor Parodi, como siempre. Bueno, como saben, mi número de contacto es el 990-993-313 o en su defecto al teléfono fijo 275-4881 para atender sus consultas de cualquier índole. Muchas gracias. Ha sido con ustedes Álvaro Ríos, psicólogo clínico, en el programa Extremos, episodio 495, hablando sobre esta cuenta de Twitter que ya no existe, llamada Ayuda donde estoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.